No, no, cero, eso ya es un capítulo que pasó. ¿De plano nada? De plano nada. ¿Se mencionan? No, cero. Por más que dice que no, más parece decir que sí. Jesús Vizcarra Calderón, a pesar de su retiro voluntario, se mantiene fijo en el colectivo político según la mayoría de las encuestas. Las mediciones sin duda lo favorecen. En contrasentido de su negativa, corre la versión de que ya viene y la avanzada despliega trabajo en las redes y spot que empezarán a llegar a las redacciones de medios. Con Vizcarra tendremos más oportunidades. La gente lo quiere y lo conoce. Chuy Vizcarra es hombre de trabajo. Vizcarra, honesto. La pregunta se mantiene. ¿Jesús Vizcarra Calderón viene o no? ¿De plano nada? De plano nada. ¿Se mencionan? No, cero. ¿Qué tal? Les saluda Eduardo Sánchez. Bienvenidos al espacio de Proyecto 3 TV, Voces que rompen el silencio, una alternativa que arrebata el monopolio de la información y la aparente verdad de manos de los grupos elitistas. Las noticias y el análisis son voces que junto a ustedes romperán el silencio de una vez por todas. Me acompañan los periodistas Álvaro Aragón y Miguel Valle. El tema hoy forma parte de la grilla cotidiana. ¿Y Vizcarras qué ondas? ¿Viene o no? ¿Qué opinas, Álvaro? Te contestaría también o plantearía otra interrogante. Si no viene, ¿por qué su equipo estratégico, porque lo tiene de estrategia electoral, por qué está diseminando una serie de promocionales, de voces, de videos a través de las redes e incluso en WhatsApp? Desde el día de ayer se empezaron a encaminar, a empujar una serie de promocionales, mini corridos que son seña inequívoca de que se trata de una precampaña o una campaña electoral. 11 versiones casi. 4 versiones viejas de la campaña del 2010 y 7 versiones nuevas, o sea, nuevas que obviamente forman parte de una estrategia de difusión para sobreposicionar o posicionar la imagen de Vizcarra en el electorado sinaloense. ¿Pero la quiere o no la quiere, Miguel? Desde luego que sí la quiere, porque si fuera un proyecto que no le interesa realmente a Jesús Vizcarra, desde un principio él no hubiera sido tajante. Comentábamos que esto es como la joven que quieren enamorar. Si la joven se interesa, tiene que guardar la apariencia y decir que no, pero deja abierta la puerta. En este caso, el político también deja abierta la puerta. Con cierto pudorcito. Con cierto pudor, tratando de que aumente la presión del enamorado para ir llevando la situación a un clímax que le interesa a quien se hace renuente, pero en realidad está esperando. Porque en el caso concreto de Vizcarra, el hecho de que esté encabezando todas las encuestas, eso significa que hay un capital político vigente para Vizcarra, y yo creo que no hay un político en México ni en el mundo que siendo líder de encuesta simplemente diga no a una invitación formal de su partido a ser contendiente. Sería traicionar el corazoncito, pero entonces, ¿quién es este gran enamorado? ¿Quién es el que está detrás de todo? ¿Será la mano del presidente de la República? ¿Será esto un favor para los candidatos del Partido Revolucionario Institucional? Es todo un grupo económico y es un grupo político a la vez, que está desde el 2010 pugnando por aterrizar su proyecto aquí en Sinaloa. Para ellos desafortunadamente no funcionó, no operó en el 2010 y pretendería ahora en el 2016, o sea en este mes de diciembre también, encauzarlo para que aterrice en el 2016. Aquí el problema es, si Vizcarra goza de una proyección en las encuestas, que las encuestas obviamente son mediciones del momento, y son mediciones relativas, porque estamos en un universo de más de 2.050.000 electores, si mal no me equivoco,
y las encuestas en pocas ocasiones abarcan un universo de 10,000 personas, de 10,000 ciudadanos. Entonces estamos hablando de un manejo mediático, la estrategia del silencio por un lado de Vizcarra y el manejo mediático también de su grupo, que no dejó que perdiera ese posicionamiento en los medios de comunicación, que no quiere decir posicionamiento en la base social. Eso es algo distinto. Ahora, ¿con qué va a arrastrar Vizcarra si se vuelve a venir de candidato? ¿Con los lastres del 2010 o encauzará su proyecto con una nueva avanzada ciudadana? Porque si lo ves desde la perspectiva de la derrota, hubo personajes como Jesús Aguilar que fueron factor decisivo de antivoto, y otros personajes que aparentemente o de hecho vienen de avanzada realmente no garantizan un triunfo electoral para Jesús Vizcarra. Sin lugar a dudas le fue favorable esta estrategia, le ha sido favorable esta estrategia del pudor político, decir que no y tratar de esperar buenos tiempos, pero con esto no se va a ir exento de un rozón Jesús Vizcarra. No, desde luego que al estar jugando, así entre comillas, con la decisión de voy o no voy, ha acaparado atención de los medios. Entonces, en todos los medios impresos y electrónicos. Entonces, ha sido una estrategia que le ha funcionado. Sin embargo, al llegar al momento de la decisión, Jesús Vizcarra va a necesitar de un esquema, de una organización, de un mensaje, de una estrategia completamente diferente a la de hace 5 años y medio. Y de equipo diferente. Y de equipo diferente y de nombres diferentes. Porque va expuesto a una situación de desgaste tal vez mayor que en la primera ocasión. Si le pusiéramos nombres, ¿de quién estaríamos hablando? ¿Qué parte de esos equipos que no funcionaron y que representaron un lastre para Jesús Vizcarra podríamos hoy recordarlos y traerlos aquí a la mesa y a colación? Podríamos recordar precisamente en el centro el propio exgobernador, Jesús, que fue factor de derrota. Simpático, soberbio, pero sobre todo con un trabajo político, administrativo y contable, como se podría llamar, una administración de gobierno, fracaso. O sea, incausó un gobierno fallido durante su administración. Con esos antecedentes, o sea, él y Florentino Castro fueron los operadores de la campaña fallida del 2010. Vienen otros personajes del norte, del sur del estado, que se vieron en una fotografía, precisamente la primera fotografía de esa avanzada que se publicó allí. Ya está aquí la avanzada. Ahí se pueden ver personajes que realmente no le garantizan ni la credibilidad ciudadana, ni le garantizan un triunfo electoral a Jesús Vizcarra. Podríamos hablar de muchos miembros de su gabinete que sueñan con el retorno, no sueñan con que le vaya bien a Sinaloa, sueñan con la nómina. Exactamente, y podríamos hablar de algunos exdiputados locales. Acá por el norte, Miguel. Mira, desde luego que esto fue más focalizado en el centro. Sin embargo, el principal lastre que tendrá Jesús Vizcarra se llama Partido Revolucionario Institucional. El PRI del 2010, con el gobernador Jesús Aguilar y con el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Zenobio Ruiz, crearon un cuartel de campaña que en realidad se dedicó por falta de olfato, de visión y de sensibilidad política a generarle más conflictos al candidato que a resolverle y que abrirle la puerta de la sociedad. A pesar de que era un excelente candidato, tuvo el peor equipo coordinador de campaña que pudo haber tenido. Pero hay otro aspecto que muchos analistas lo han checado. ¿Cómo es posible que se haya manifestado una diferencia tan grande en la zona norte, sobre todo el municipio de Ahome, que le permitió una amplia victoria a su opositor en ese entonces, a Mario López Valdés, cuando se suponía que el gobernador tenía todos los hilos y bien agarrados? Pues fíjate, nada más hubo casilla zapato,
o sea, donde Jesús Aguilar Padilla no obtuvo ni el voto de su representante de casilla. Hubo también la percepción, y de hecho lo hubo, de traiciones, y hubo una operación electoral de Guillermo Padres en el norte de Sinaloa y también en el sur, con Francisco Córdoba Zelaya, una operación mapachil. Entonces hubo incluso se habla de una sobrevotación en el norte que llegó al triunfo de Maloa. Pero eso es pasado. Ahora, podríamos ver con qué estrategias electorales cuenta ahora Vizcarra para que no se dé ese fenómeno que se dio en el 2010, y si ganaría o no ganaría solo, porque estamos hablando de Vizcarra como si fuera el candidato único y que con él se ganarían todas las elecciones, la elección. O sea, creo yo... ¿Gana solo o no gana solo? Exactamente, esa es la interrogante. No gana solo. En las actuales circunstancias políticas de Sinaloa, es difícil encontrar en los partidos tradicionales un candidato que gane por sí solo. Ni en el PRI, ni en el PAN, si extendemos más el análisis. ¿Por qué? Porque hemos tenido situaciones nacionales, no nada más estatales, que han desgastado la imagen de los partidos tradicionales. El hecho de haber creado un pacto por México que la mayoría de la sociedad mexicana critica, esto restó fuerza, credibilidad e imagen a esos partidos. Entonces, al llegar el momento de la decisión en Sinaloa, los partidos tradicionales encuentran un escenario muy difícil, y esta elección se va a decidir en alianzas, y van a ser más influyentes las fuerzas locales. No importa la línea que dicten desde Los Pinos, pero sí va a ser candidato o desde el PRI. Sí habrá candidato del presidente. Quien sea candidato de Sinaloa va a ser candidato del presidente. Sea Vizcarra, del sea PRI. Gerardo Vargas. Del PRI, sea Vizcarra, Gerardo Vargas, Aarón Irizar, alguna mujer por ahí, va a ser candidato del presidente. Hay de aquellos... Tiene que ser palomeado necesariamente por el presidente. Que andan diciendo que si es Gerardo Vargas, la corriente de Vizcarra o la corriente de Aguilar va a tomar otro rumbo, o sea, contrario al del PRI. Entonces sería un no alineamiento a una decisión presidencial. O sea, porque todo el mundo dice, si no es Vizcarra, no puede ser fulano ni sutano, porque se va a ver un desgajamiento, un rompimiento en el PRI. De hecho lo hay, en el PRI hay muchos grupúsculos, pequeños imperios al interior del PRI. Pero aquí lo más importante es que se tome la decisión y que llegue fortalecido en unidad, en una aparente unidad. Pero desde esa aparente unidad, ¿qué fuerzas externas o qué grupos de la sociedad o qué fuerza social se uniría a Vizcarra sin la rémora o sin el estigma del PRI para hacerlo ganar la elección? Ni el PANAL, ni el Partido Verde Ecologista de México, ni el PRD, ni otros partidos tradicionales o nacionales tienen esa fuerza o ese vigor para hacer ganar a Jesús Vizcarra Calderón o a cualquiera que sea el candidato del PRI. O sea, están muy desgastados, están muy desacreditados las dirigencias, los actores políticos y las siglas de esos partidos, incluyéndole el PRI. O sea, necesitamos hacer un análisis más a conciencia y no irnos sobre lo que aparentemente se ve sobre la mesa, lo que las bases sociales, la sociedad está percibiendo, que ningún partido político les garantiza a ellos realmente un buen gobierno. Pues así no se va a venir. No, desde luego que Jesús Vizcarra no le puede decir que no al presidente si es una decisión que ya tiene cabildeada Enrique Peña Nieto. Pero aquí lo que pasa es que esta actitud de dar un paso adelante y otro atrás de Vizcarra es tratando de ver si logra que haya una verdadera unidad dentro del PRI. Porque lo hemos dicho en Proyecto 3, ¿cuántos PRIs hay? El PRI de Jesús Aguilar no es el mismo que el PRI de Manlio Fabio Beltrones
y tampoco el PRI de Peña Nieto siquiera es un solo PRI. Están creo que las tribus del Está el PRI de Carlos Salinas de Gortari. Estas son pandillas, camarillas. Aquí son gavillas. gavillas. O camarillas, como se les bautizó en el pasado proceso por la sucesión del gobierno del Estado. Entonces, ¿hasta dónde podrá avanzar Vizcarra en el esfuerzo por la unificación real de los priistas? Es difícil, porque hay varios PRIs. Más con los grupos que en aras de una supuesta unidad que se andan moviendo al interior del PRI y las cabezas de grupo, más que se vienen moviendo en una actitud de rapiñaje. Vienen a ver qué les toca del pastel, a ver si les toca una tajada, pero no vienen con el deseo de realmente de una unidad de ese partido del PRI, ni con el deseo de servirle a la sociedad. Bien, pues agradecemos entonces la opinión de nuestros compañeros periodistas Álvaro Aragón y Miguel Valle. Usted nos puede seguir a través de las redes de Proyecto 3 en este espacio Proyecto 3 TV, voces que rompen el silencio, porque recuerde, es una alternativa que arrebata el monopolio de la información y la aparente verdad de manos de los grupos elitistas. Me despido, soy Eduardo Sánchez, gracias por su preferencia.